Tubas y Tubos, episodio 411. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 411 del jueves 5 de febrero de 2026, y te traigo un tema que genera debate e incluso confusión, y es cuáles son las diferencias reales que hay entre una tuba baja en mi bemol y una tuba contrabaja en si bemol. Vamos a hablar de orígenes, usos por países, sonoridad, tamaños, pesos, tipos de válvula, marcas, etc. Pero sobre todo, cuándo tiene sentido una y cuándo tiene sentido tocar la otra tuba. Pero antes de meternos en materia, os dejo en la descripción del episodio y en los comentarios un GPT, es decir, un asistente de inteligencia artificial que he creado específicamente para mí y que lo comparto con todos vosotros. Se trata de un asistente gratuito que podéis utilizar en vuestra cuenta de ChatGPT, ya sea la gratuita o la de pago, y se llama Boquillólogo, y lo empleo para hacer todo tipo de consultas sobre boquillas, ya que es un tema por el que me preguntáis mucho. Os animo a usarlo y os dejo el enlace en la descripción. Tan solo me ponéis vuestro email y os lo envío de forma inmediata al correo electrónico. Abordamos este monográfico que surge a raíz de una pregunta en mi canal de YouTube sobre cuáles eran las diferencias de una tuba baja en mi bemol respecto a la de una tuba contrabaja en si bemol. Y lo primero que quiero hacer aquí es una aclaración rápida entre estas dos tipologías, tubas bajas y tubas contrabajas. La tuba baja o bass tuba son las tubas en mi bemol o fa. Son tubas más ágiles, con una respuesta más rápida y que se mueven muy bien en un registro medio agudo. En mi opinión, la tuba baja es la más divertida de las dos, ya que el repertorio que tenemos es muy potente, es retador, es el repertorio solista y es gracias a él donde se ve todo el potencial que tiene este instrumento. Por contra, la tuba contrabaja o contrabass tuba son las tubas en do y en si bemol, y aquí hablamos de tubas más grandes que tienen una función muy importante, que es la de crear una base sonora donde el resto de instrumentos de la orquesta o de la banda se apoyen. Y ahora vamos con un poquito de historia. La tuba moderna surge en Europa en 1835, exactamente en Prusia, cuando se publica la patente del modelo bass tuba en fa, que impulsa el desarrollo del instrumento tal y como lo entendemos hoy. Y a partir de ahí pues pasan dos cosas muy interesantes. Por un lado, el mundo de la banda crece muchísimo y necesita instrumentos que proyecten, que sean prácticos y que encajen bien con esta tesitura bandística. Y aquí la tuba en fa o la tuba en mi bemol pues encuentra su espacio natural. Y por otro lado, y ya más en la tradición centroeuropea, Alemania, Austria, Bohemia, tenemos esta estética del sonido de base, ¿no? Sonido profundo, redondo, muy de sonido catedral, ¿no? Y aquí es donde la tuba en si bemol se vuelve un estándar para este tipo de agrupaciones y por lo tanto para un estándar de sonido deseado, ¿no? Y aquí tenemos la tradición alemana que sabemos que es muy potente. Por ello, no es casualidad que las tubas en mi bemol están muy asociadas al Reino Unido, a la brass band y al repertorio solista, pero en cambio las tubas en si bemol, la contrabaja, pues es muy común en esta estética centroeuropea y para el repertorio de gran orquesta. Ahora vamos a abordar los usos principales por países y estilos. Como ya he comentado antes, en el Reino Unido tenemos la brass band, donde la tuba en mi bemol y la tuba en si bemol hacen una pareja perfecta, ¿no? Es la brass band típica, lo habitual es tener a partes iguales tubas en mi bemol y tubas en si bemol. Pueden ser 2 y 2. O el caso de Cory Band, que es una de las brass band más importantes de Inglaterra, tienen 4 tubas en si bemol y 4 tubas en mi bemol. ¿Y qué hace cada una? Bueno, pues la mi bemol suele aportar definición en el registro medio, es una especie de dar claridad que ayuda a que el bajo se entienda bien, y por otro lado la tuba en si bemol pone el peso, pone la base, ¿no? Que se nota pues eso, que la banda está bien protegida por los graves, tenemos unos graves que sustentan toda la masa sonora que en este caso es mucho más aguda. Y esta es una de las razones por las que en Inglaterra se utiliza mucho mi bemol, ¿no? Porque en ese ecosistema es un instrumento que funciona muy bien y tiene una función muy definida, que es dar un poquito de claridad. Como curiosidad, estas tubas, tanto en mi bemol como en si bemol,
son la mayoría de pistones, lo vamos a ver luego, y de la marca Besson. Por el contrario, nos vamos a Alemania, a Austria, a Centro Europa, es la tuba en si bemol contrabaja, donde tenemos un instrumento, podemos decirlo así, que es la columna vertebral de las agrupaciones, ¿no? Por un lado, pues en la orquesta sinfónica está el repertorio sinfónico, el germánico, ¿no? Donde, bueno, pues esta estética sonora de una tuba que produzca un sonido grande, oscuro, redondo, esta tuba en si bemol encaja como un guante. Y aquí, pues el enfoque que se suele tener es sonido grande, sonido ancho, grave, profundo, con una proyección sin agresividad, ¿no? Una base armónica que dé muchísimo cuerpo. Y claro, y en ese mundo aparecen conceptos como las Kaiser Tuba, ¿no? Que son unas tubas en si bemol aún más grandes, más allá del 6/4. El modelo Kaiser es más grande, ¿no? Y esta ya se convierte, sobre todo pues a partir de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, en una filosofía sonora, ¿no? Que no es solo tocar grave, sino es sostener un edificio armónico, y entonces esta tuba pues hace esa función, ¿no? Por esta razón, en los últimos tiempos, muchos tubistas profesionales que tocan tuba en si bemol están comprando y restaurando tubas Kaiser construidas a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Yo conozco varios talleres en Alemania que hacen estas reconstrucciones y es impresionante. Y como curiosidad, en Alemania y Centro Europa, este modelo, el modelo que prevalece en lo que a tuba baja se refiere, es la tuba en fa, principalmente la de cilindros, mientras que la tuba en si bemol, como hemos visto antes, en su mayoría son pistones y pues es mucho más normal verla en Inglaterra. Aunque por supuesto hay tubistas en España que tocan mi bemol, pero la tradición viene de allí, ¿vale? Ahora abordamos el tema de la sonoridad. En lo que se refiere a la tuba baja en mi bemol, pues gracias a estas características constructivas, el instrumento tiene más presencia en el registro medio y agudo, donde su sonido proyecta con muchísima facilidad. La respuesta es bastante más rápida, tiene facilidad para articular y para moverse, es un instrumento muy ágil, y en los contextos bandísticos pues puede sonar noble y muy cantable. En general, fuera del contexto bandístico de la brass band, las tubas en mi bemol pues funcionan muy bien también para el repertorio solista. Y la verdad que yo he escuchado varias y suenan genial. Además tienen un carácter diferente a las de fa. Por el contrario, la tuba contrabaja en si bemol, pues nada, es en pocas palabras, sonido grande, sonido redondo. Es una tuba que produce una masa sonora grave, que sustenta al resto de instrumentos de la agrupación, como hemos visto antes. Y bueno, es un tipo de instrumentos, cuanto más grande, yo siempre lo digo, el instrumento pide calma, pide aire lento, aire caliente, ¿no? Trabajarlo con mucha paciencia, pide menos energía, y cuando tú le das menos energía a un aire más relajado, te da mucho sonido, ¿vale? Esto es al principio contraintuitivo, pero una vez que lo entiendes, funciona de maravilla el instrumento. Y aquí ya os digo, tubas grandes en si bemol o incluso las de do es menos, es más, menos energía, es más sonido. Y ahora nos vamos al tema de los tamaños y los pesos, ¿no? Porque al final es una realidad física. La tuba mi bemol es bastante más pequeña y suele moverse en pesos aproximados de entre 8 y 10 kilos en estos modelos que son los más comunes. En cambio, las tubas en si bemol son mucho más grandes y su peso suele irse entre los 10 y 12 kilos o más, especialmente cuando hablamos de tubas grandes de este tipo Kaiser. ¿Y esto en la práctica qué significa? Pues que si hacemos mucha actividad de pasacalles, de tocar de pie, ensayos largos, pues aquí la ergonomía y el cansancio cuentan, ¿vale? Y mucho. Y aquí meto un pequeño disclaimer. No es lo mismo una tuba en mi bemol compacta, ¿vale?, pequeña, que una tuba en mi bemol grande. Ni una tuba en si bemol de batalla 4/4, que como la que tengo yo, que es la San Petersburgo, que una si bemol 6/4 grande, ¿vale? Por eso tenemos que tener claro la importancia de saber las tipologías. Y ahora quiero hablar un poco de la diferencia que tienen estas tubas en lo referente a las maquinarias. Es decir, normalmente tenemos pistones y rotores, ya lo sabéis. Entonces, la brass band británica es muy típico ver tubas de pistones, tanto en si bemol como en mi bemol. Por otro lado, en la estética alemana, pues lo más habitual es que estas tubas en si bemol sean de rotores. Y esto no es solo una cuestión ya puramente mecánica, sino que muchas veces va ligado
a una idea de respuesta sonora, de articulación, de color y de tradición, sin duda alguna, del sonido. Y esto incluso se tiene en cuenta a la hora de hacer audiciones, sobre todo en Alemania, donde se protege mucho esta tradición. Por otro lado, me parece muy interesante resaltar la importancia de los sistemas compensados en las tubas en la brass band, tanto en los de si bemol como en los de mi bemol, y estos modelos que son de 3 pistones más 1. ¿Por qué? Porque nos da una solución muy práctica de afinación y facilita mucho la digitación en un repertorio que exige mucho, ¿no? Con un instrumento grande, con mucha presencia, donde también la afinación necesitamos tenerla muy clara, ¿vale? Entonces, todos estos instrumentos son instrumentos compensados. Y nos acercamos al final y vamos a hablar de marcas y modelos conocidos. En las tubas en mi bemol, la referencia histórica en las brass band son las Besson. También Yamaha ha construido este tipo de tubas para las bandas y luego pues tenemos opciones más económicas según presupuesto y estética como puede ser Mirafone, Mail Weston, Wilson, Adams, Eastman o Wessex. En el caso de las tubas en si bemol, la tradición europea marca muchísimo. Y aquí hay una serie de marcas, valga la redundancia, que están asociadas con la estética alemana, ¿no? Como es Mail Weston, B&S, Alexander, Cerveni o Mirafone. Y luego tenemos estos modelos enormes, que son los tipo Kaiser, que también representan muy bien la filosofía de sonido. Y ojo, porque muchas veces el tubista cree que necesita una tuba enorme, cuando en realidad lo que necesita es técnica, tener un concepto de sonido bien definido en la mente y un instrumento equilibrado. Y dicho esto, voy a intentar desmontar 2 mitos que me parecen bastante típicos y que, bueno, yo creo que así le da un poquito de chispa al episodio. El primer mito es: la tuba en mi bemol es para principiantes. No, en absoluto no. Porque en un contexto adecuado, una tuba en mi bemol es un instrumento de alto nivel, con un rol brutal, como podréis ver en las brass band, en las bandas, pero también, sin duda alguna, como instrumento solista. Así que ese mito queda totalmente destruido. Y el otro mito es que si es grande, es un instrumento grande, una tuba grande, mejor. Pues no necesariamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el instrumento que nos permite tocar con claridad, afinación, articulación, instrumento que nos va a permitir aguantar el trabajo real que tenemos que hacer, que es ensayos, bolos, repertorio, pasacalles, lo que sea. ¿Vale? Por lo tanto, esto que es muy típico de los tubistas, cuanto más grande el instrumento mejor, lo siento mucho, pero no. Y creo que yo soy un ejemplo de esto, porque tengo tubas muy ajustaditas de tamaño y creo que no es necesario y muchas veces es contraproducente. Y terminamos con una pequeña guía de qué instrumento elegir según tu perfil. Bueno, pues estás en un entorno de brass band, en una banda de música que tenga un repertorio muy activo, pues una tuba en mi bemol puede ser lógica, ¿no? Por la respuesta, por la agilidad, por la claridad en los registros medio y agudo, y además es un rol que, bueno, pues puedes mover el bajo, dibujar líneas, articular bien. Yo creo que en estos entornos la tuba en mi bemol es un gustazo. Si estás en una agrupación más grande, una orquesta sinfónica, aunque solo sea de bolo, una estética centroeuropea, que vas a tocar de vez en cuando repertorio alemán, pues está claro que una tuba contrabaja en si bemol pues encaja perfectamente. Base, peso, sonido armónico, autoridad y, bueno, pues sonido redondo, profundo. Sin duda alguna te vas a sentir fantástico ahí. Y si haces un poquito de todo, banda, orquesta, proyectos, bolos, pues aquí la pregunta es: ¿qué hago el 80% del tiempo? ¿No? Aquí la ley del Pareto. Y desde ahí eliges el instrumento que te haga la vida más fácil en ese 80% y luego te adaptas al resto. Así que, bueno, si tuviera que resumir este episodio en una sola frase sería: la tuba en mi bemol y la tuba en si bemol no compiten, se complementan. Son 2 soluciones diferentes para 2 estéticas y 2 tradiciones musicales distintas. Y hasta aquí el episodio 411. Espero que este tema haya sido de ayuda para obtener ideas, así que te animo a que lo compartas con el compañero, con los amigos, a que comentes, por supuesto, y muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify, y gracias a todos los que apoyáis este proyecto en davidtuba.com, porque esto hace que el podcast sea sostenible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!